un año, hermano, el pastor Elmer Espinosa, y él se va a presentar y va a presentar a sus acompañantes. Él es el pastor en la iglesia Tabernáculo Bautista Amigos de Israel, ¿verdad? Sí. En Los Ángeles. ¿En qué zona de Los Ángeles, pastor? Southgate. Southgate, bien conocido. No, digo, es que Los Ángeles es enorme, ¿verdad? Y tiene muchas ciudades, ¿verdad? Entonces, para los que conocen Los Ángeles, pues ellos están ahí en Southgate, pues es el centro de Los Ángeles. Y lo acompañan dos hermanos que él los va a presentar. El hermano va a dar la escuela dominical y también va a dar el sermón de hoy. Entonces, él sabe que como escuela dominical es interactivo. Si en algún momento dado quieren hacer alguna pregunta, o a lo mejor les va a preguntar a ustedes, pues él tiene toda la libertad. Adelante, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios. No, gracias a ustedes, gracias. Gracias, pastor. Gracias. Perdón, ay, ¿dónde veo? No, pero el otro, Sí, estoy más acostumbrado con perfecto. Vámonos por costumbre ya, dicen. Muy agradecido con ustedes. Gracias por la invitación al pastor Mario, a ustedes porque van a tener paciencia conmigo. Espero que podamos compartir lo que la Escritura nos enseña, y yo quisiera que vayan conmigo. Bueno, antes de todo, soy, como decía el pastor Elmer Espinosa, no soy importante dentro del reino de Dios, sino lo importante aquí es la palabra de Dios, lo más importante es la palabra. Segundo, me acompaña el hermano Omar Mejía, que vino conmigo la otra vez también, y la hermana Ada, que es la conductora. Y por cierto, le digo, la hermana Ada es la más valiente, ella es la que viene a México, no importa si hay guerras, terremoto, no sé, ella viene siempre aquí. Entonces le dije que no volviera a traer, y accedió a traernos nuevamente y repetir la historia, no venir los tres juntos. La iglesia se llama Tabernáculo Bíblico Bautista, se reconoce como Taber, California. Estamos en la ciudad de Southgate, al sur de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, pues está el condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, y al sur está la ciudad de Southgate. Bueno, eso sería lo básico de la iglesia. Les manda saludos a ustedes también, y de mi parte, pues agradecido volverles a ver y estar aquí y compartir prácticamente lo que Dios quiere que nosotros sigamos conociendo y aprendiendo. Digamos que en todo sentido, hermano, ninguno de los que predica sabe más que otro. Cada uno de nosotros tiene su gracia de parte del Señor, así es que no es de que vamos a buscar un predicador porque tiene algo que el otro no tiene, sino que a veces lo que cambia es la forma de presentarlo, que eso es lo que Dios da gracia a las personas en ese sentido. Así que lo demás siempre vamos a buscar la Escritura, y es la Escritura la que merece el reconocimiento, ¿no? Y a la que debemos nosotros adherirnos. Y no solo eso, sino también pues reconocer de que es a Jesucristo. No vamos a adorar la palabra, no adoramos la palabra, sino que la vemos como autoritativa, porque hay algunos que dicen que nosotros adoramos la Escritura. No adoramos la Escritura. Nosotros reconocemos que es autoritativa, que es la norma de fe y conducta que nosotros tenemos. Por eso es que la estudiamos, ¿verdad? Bueno, acompáñenme por favor a capítulo 15 de Lucas. En el capítulo 15 de Lucas, y cuando lo tengan listo, ustedes me dicen y procedemos a la lectura. Bueno, más que todo, no vamos a leerlo, yo creo que ustedes lo han estudiado. ¿Ustedes han leído la oveja perdida? ¿Sí? Las 100 ovejas, la oveja perdida, ¿ok? De eso vamos a estar hablando. Hay un detalle dentro de todo esto, hermanos. No se puede estudiar separados una parábola del capítulo 15. El capítulo 15 es una unidad. Comienza con lo que sería la oveja perdida, sigue con la moneda perdida y continúa con el hijo pródigo. Es una unidad, digamos acá, literaria. Entonces uno tiene que estudiarla todo el capítulo para poder entender la problemática, y eso es lo que vamos, si queda tiempo vamos a hacerlo. Le voy a pedir al pastor que por favor nos diga con el tiempo. Dura 1 hora, ¿verdad? Entonces yo tengo que terminar antes de las 11. Sí, tengo que terminar antes de las 11. Voy a terminar a las 10:30, ¿está bien? Vamos a tratar de hacerlo digamos, no rápido para tomar el tiempo, sino que vamos a hacerlo como se debe. Vamos a tratar hasta donde lleguemos. El resto, pues, ustedes con el pastor lo pueden estudiar en otra ocasión. Pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí, pero antes vamos a orar.
ahí sentados tranquilos, vamos a dar una oración al Señor para que sea el que bendiga su bendita palabra, ¿no? Y nosotros podamos abrir nuestros corazones y podamos de alguna manera atesorar lo que dice, pero lo más importante después de escuchar la palabra de Dios explicada es ponerlo en el corazón, en la mente y aplicarlo. Eso es lo más importante, porque Santiago condena a aquellos que son buenos para oír, pero malos para hacer. Y nosotros tenemos la habilidad de oír bien y por eso tenemos 2 oídos, pero de hacer muy poco porque solo tenemos un corazón y una mente. Entonces decimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos y se nos olvida. Pero vamos a hacer lo posible en la oración de pedirle al Señor que nos ayude. Oramos. Señor Jesucristo, esta mañana para nosotros es de mucha alegría y gozo de reunirnos acá en este lugar, Señor, en Tijuana, con nuestros hermanos que igual están esperando, Señor, que tu evangelio llegue siempre a nuestros corazones. Y siempre hay una palabra que puede ayudarnos, fortalecernos y por supuesto, Señor, dirigirnos de manera apropiada. Y sabemos que esta mañana no es la excepción. Gracias porque cuidas de nosotros y porque en todo sentido, Señor, tu misericordia se extiende. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, Señor, es nuestra responsabilidad. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y prepararnos, Jesús. Prepararnos para que lo que el Espíritu Santo va a decirnos a través de la palabra, nosotros lo podamos llevar a la práctica. Que tomemos aquellas cosas que son prácticamente mandatos tuyos o principios teológicos que debemos realizar y desechar de alguna manera, Señor, si hay algún pensamiento humano o pragmático dentro del compartir el mensaje. Por lo demás, Jesús, te pido que me uses a mí para poder compartir lo que mis hermanos necesitan conocer y que mis hermanos abran sus corazones para poder atesorarlo. En el nombre de Jesucristo, con acciones de gracia, oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir al capítulo 15, versículo 1. Y como decía, estas parábolas es una triada del mensaje, entonces vemos que es una unidad completa. Cómo inicia es importante y cómo finaliza es importante. Cómo yo puedo entender un pasaje bíblico, y eso es crucial. Dentro de las parábolas, hermano, tenemos que entender algo. Las parábolas solo enseñan una verdad fundamental. Una parábola solo tiene una enseñanza bíblica, no tiene 2, no tiene 3. Y las parábolas no se deben interpretar en el sentido alegórico, porque no ese es el fin, o espiritual. No es que llegamos a una parábola y decimos, bueno, esto significa, por ejemplo, vamos a hablar de la moneda perdida. La moneda significa esto, la mujer significa esto. Lo que buscamos es esa verdad central. ¿Qué es lo que la parábola quiere enseñar? Porque la parábola lo que hace es, con ejemplos cotidianos o de la vida cotidiana, enseñar una verdad espiritual. Una verdad espiritual. Jamás busque 2 verdades en una parábola. Eso es una ley de la hermenéutica. Una sola verdad. Y usted no se va a confundir. Entonces, lo primero es diagnosticar, ver la lectura, qué tipo de lectura tengo y luego ver dónde está el pasaje, la palabra clave que yo necesito, el versículo clave que yo necesito y voy a ver entonces la verdad central o principal de este pasaje. Y en este sentido, en la parábola de la oveja perdida, usted puede ver que el versículo 1 y 2 nos explica por qué Jesús responde con esas 3 parábolas. Jesús no responde con una parábola, Jesús responde con 3 parábolas. Pero vamos a ver una progresión en las parábolas, ¿se entiende? Hay una progresión. ¿Qué significa? Empieza primero con un animal, ¿verdad? Una oveja es animal, y luego ¿qué usa? Una cosa, ¿no? La moneda. La moneda es una cosa, no es un ente, es una cosa. El animal es un ente, pero empieza con un animal, sigue una cosa y termina con ¿qué? Ahora, ¿ve la progresión? Él quiere decir y hablar acerca del hijo pródigo. Y entonces empieza con la parábola de la oveja perdida y menciona quién es el hijo pródigo y quién es el hijo que está en casa. Luego hace lo mismo con la moneda perdida y luego ya va con las personas, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque si usted se fija, en esta progresión empieza así, de 1 a 100, tiene 100 ovejas, una se pierde, tenemos una 100, que era un 99. En la moneda perdida tiene de 1 a 10, ¿sí? 10 monedas, que era un denario, y en este caso el dracma, que es, la blanca, que es blanca aquí, no, el dracma, que es una moneda pequeña, y luego con las personas, ¿no? Del 1 a 2, ¿sí? 2 personas, uno se pierde y uno se queda, ¿no? Igual, de la moneda 1 10 y de la oveja 1 en 100. Entonces usted ve una progresión
y aquí sería ya ir reduciendo para llegar a donde él quiere. Empieza con 100, sigue con 10 y termina con 1, ¿sí? Con 2, ¿ya? 1, el que se va y el que se queda. Ahora, esto es lo que se mira dentro de, de las 3 parábolas, por eso se estudia como una unidad literaria, no las podemos separar, porque es una respuesta en 3 parábolas, ¿ya? A manera que si no entendió la primera, entiende la segunda, que era corta, pero si no pudo con la corta, entonces con una más larga, que es la del hijo pródigo. Que algunos debaten si debió haberse llamado hijo pródigo o el hijo, el hermano mayor, o si se debió llamar la parábola del padre, que es el padre el que muestra misericordia dando la herencia y vuelve a mostrar misericordia cuando lo recibe, ¿no? Entonces se ve la misericordia del padre. Pero la mayoría son esos debates que se gestan, pero nosotros vamos a lo más principal. Entonces, teniendo esto en cuenta, lea por ejemplo el versículo 1 y el versículo 2. Conmigo, dice la Biblia, se acercaban a Jesús, oiga, todos los publicanos y pecadores. Ahora, esto es interesante y tenemos que ser honestos, porque esto es crucial. Se acercaban publicanos y pecadores. Ahora, note cuál era la relación de Jesús. ¿Con quiénes estaba? ¿Con quiénes Jesús se movía? Entonces, pecadores y publicanos. El versículo entonces, nos dice, aquí tenemos un grupo de personas. ¿Cuál es el grupo de personas? Si lo podemos encerrar en una sola palabra sería pecadores. ¿De acuerdo? Vamos, pecadores. Publicano es pecador o lo mismo, ¿no? Los pecadores aquellos que hacían otras cosas distintas, ¿no? Entraban las rameras, no estaban aquellos que no asistían a la sinagoga, aquellos que vivían una vida un poco desprendida de la religión, entonces ellos le llamaban pecadores. No eran parte del gremio o de la élite, ¿no? Que se dejaba instruir. Luego el versículo 2 nos presenta otro grupo. Y este es el otro grupo. Dice que en el versículo 2 había fariseos, y los fariseos y los escribas, vea cómo los separa, porque le da a ambos su artículo definido, ¿no? Y dice, los fariseos y los escribas. Ahora, ¿cómo llegaban los publicanos y los pecadores? ¿Cuál es el propósito de buscar y estar con Jesús, reunirse con Jesús? ¿Cuál es el propósito de los publicanos y los pecadores? ¿Era para qué? Para oír, ¿sí? Ellos venían con un propósito, querían oír todas las enseñanzas de Jesús. Querían escucharlo porque hay otros pasajes que nos dicen de que Jesús hablaba con autoridad, ¿no? No como nos escriben los fariseos. Él hablaba con autoridad, él tenía conocimiento y él conocía la verdad. Y entonces cuando alguien conoce la verdad, habla con autoridad. Bueno, entonces estos venían a oírle. Ahora, este es el primer grupo. El pecador dejemos los pecadores para no estar. Los pecadores llegan a la reunión de Jesús con un solo propósito, con un solo sentido: escucharlo. Escucharlo. Bueno, no sé cómo usted viene a la iglesia, no, ojalá que ese sea el principio fundamental. Usted vino a la iglesia porque quiere escuchar el mensaje de Cristo a través del predicador que va a tener usted enfrente, ¿no? El segundo grupo dice que también llegaron, pero llegaron con una intención definida. ¿Cuál es la intención definida del segundo grupo? Murmurar. ¿Y qué murmuraban? ¿Cuál era el tipo de murmuración que ellos tenían? Dice que ellos llegaban diciendo, hermano, nosotros entendemos lo que significa ¿verdad? Yo le digo, oiga, ¿de quién es este vaso? Ah, de este. ¿Cómo se entiende eso? Si yo digo, es de perdón, es despectivo, porque conocen el nombre de Jesús. ¿Por qué no dijeron el nombre? El respeto se da con el nombre, ¿no? Ellos tenían que decir, Jesús, ¿ya? Jesús, o este Jesús, ¿ya? Para definirlo, no todos los Jesús que están ahí, sino específicamente, ahí es específico, pero ellos dicen ¿ya? Es despectivo, porque ellos llegan ¿cómo? Murmurando. Y la murmuración tenía que ver con que él recibía a los pecadores, o sea, los dejaba venir con él, platicaba, se reunía, y luego no solo eso, sino comía con ellos. Algunos irían a Pablo y dirían, pero Pablo dice que no comamos con los pecadores, que los que se llaman cristianos, pues Jesús comía con los que no conocían prácticamente de él y que no lo habían recibido. Entonces él los traía hacia él y comía con ellos. Entonces, para alguien de la élite, la religión, un religioso no se sienta jamás con un pecador. No sé si a usted le pasa, de que usted no se sienta con pecadores, pero la verdad en realidad todos tenemos pecados, no somos perfectos. Para aquellos que nos creemos perfectos, hermano, hay una carta que deben leer y está en el capítulo 2, versículo
16 en adelante, versículo 8 hasta el 15, que habla que no tenemos que someternos a ningún principio legalista, a esos sismos que hay en la iglesia, ¿no? Legalismo, misticismo y austerismo. Es ser austero. Porque llegan unos hermanos que dicen, no, mire hermano, es que usted no cumple estas reglas acá. Entonces eso ya es legalismo. Y nosotros no seguimos el legalismo. Nosotros vamos por fe en Cristo Jesús. Segundo, es el misticismo. Mire hermano, que yo estaba durmiendo y Dios me mostró, tampoco creemos en eso. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, que nos habla de que no debemos someternos a nada de eso. Y el tercero dice que hay que ser austero, no toques, no manejes, no gustes, no todas esas cosas que no se pueden hacer. Así empieza el legalismo. No puedes comer, no puedes beber, no puedes celebrar tienes que celebrar una fiesta, tienes que celebrar los sábados si quieres ser salvo. Entonces, para conseguir la gracia de Dios, el favor de Dios, hay que hacer ciertos ritos. Entonces dice, no, para ellos, hermano, leámosles Colosenses. Esas personas que vienen a imponer ritos o lo que sea que nosotros tengamos que hacer para encontrar el favor de Dios, un error completamente garrafal. No necesitamos nada más para ser salvos. Lo único que necesitamos para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Para la santificación tampoco necesito seguir esos aspectos religiosos porque, como dice ahí, al final, en el versículo 23, dice que eso solo es un duro trato con el cuerpo, pero que no ayudan para nada a la santificación o el hecho de entregarse al Señor. No me separan del pecado, por más de que yo ayune, por más de que yo me rompa las rodillas orando, no importa, dice, eso no te va a ayudar porque eso, aunque te lastime la carne, el problema no es la carne, el problema ¿dónde está? Es del interior, ¿no? Entonces lo que yo debo sanar es mi interior y no lo exterior. Nosotros queremos, por el duro trato del cuerpo, cumplir la ley de Dios, pero no nos damos cuenta que eso es interior, eso es dominar el pensamiento y el corazón, sometiéndolo a Dios. Entonces, en este sentido tenemos legalistas que ellos consideran que la única manera de poder entrar o recibir el favor de Dios es siendo como ellos. Quien no es como ellos, quien no pertenece a la élite, entonces está separado, ¿se entiende? Bueno, así empieza todo el capítulo 15. Si usted no lo lee de esta manera, viendo el problema, entonces tenemos dos grupos, publicanos, pecadores. El otro grupo es fariseo y saduceo. El grupo de los publicanos y los pecadores, ellos saben que necesitan ayuda, arrepentimiento. Los fariseos y los saduceos, ellos consideran que no necesitan ayuda, no necesitan arrepentimiento. Por lo tanto, ellos se consideran justos. Bueno, y así va a terminar este párrafo, digamos, esta historia de las ovejas perdidas, de la oveja perdida. Note cómo empieza, el estudio es importante. ¿A dónde llegamos primero? Reconocemos los aspectos importantes, vemos la intención de cada uno de los grupos. El que necesita arrepentimiento, que necesita ayuda, que necesita salvación, llega para oír. El que se cree justo llega ¿para qué llega? Para murmurar. Entonces, ojalá que no haya así en las iglesias, ¿no? Que hayan dos grupos. Un grupo que llegó a escuchar y a aprender y ponerlo en el corazón, como dice la Escritura, que después de escuchar las palabras de Jesús lo ponían en su corazón, y que está el otro grupo que llega a murmurar. Ya viste, ¿sí? Entonces, de lo que sea, ¿no? No vamos a hablar de cosas, usted sabe de lo que uno habla cuando no llega con el corazón dispuesto a adorar a Dios, sino a ver cómo llegaron los hermanos. Ya viste, ahora hasta se pintó el pelo. ¿Ya? Entonces, cosas como eso, ¿no? No anda abotonado hasta arriba. Ha de andar en pecado. ¿Te fijas? ¿Sí? Entonces, mira qué flaco. El pecado lo está consumiendo. ¿Ya? No, así es que de todo le buscamos. Se le está cayendo el pelo. ¿Por qué? No, es que el pecado ya no lo aguanta. El pecado lo está destruyendo. ¿Sí? Sí me explico. Entonces, están esos dos grupos. ¿Cuál grupo prefiriera usted en la iglesia? ¿Los justos o los pecadores? Interesante, ¿no? Porque el pecador viene necesitado. El justo cree que no necesita nada, ya lo tiene todo. Y la vamos a ver si podemos todo el final. Ahora, después él empieza la parábola en el versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Por qué refiere la parábola? ¿Cuál es el motivo? Note que el entonces me quiere decir algo a mí, ¿no?
Este entonces me está diciendo, ¿por qué entonces? Esto tiene que ver con después, ¿verdad? Ya, es una conjunción que nos está de alguna manera diciendo que de lo que está pasando de los fariseos y saduceos, entonces Jesús decide responder lo que ellos cavilan, ¿no? Lo que ellos están diciendo, lo que ellos murmuran, porque Jesús lo sabe. Ahora dice él que les refirió una parábola, o más bien esta parábola. Y aquí lo que usted puede ver en esta, que prácticamente es un pronombre, el pronombre es, solo para que lo sepa, en teología esto se llama como catafórico. ¿Qué significa? Anafórico, catafórico. Anafórico es que apunta hacia atrás, como dijéramos, esta persona, ¿no? la que estábamos hablando, o como que dijera estos fariseos, sin mencionar los fariseos, no que dijera estos, si estuviera en plural, pero está en el singular, lo que hace es catafórico, que es apunta hacia adelante. Él no ha dicho la parábola, pero el escritor nos dice que es Lucas, entonces él les refirió esta parábola, pero no es esta parábola que habíamos oído, sino esta parábola que vamos a escuchar en breve, ya apunta hacia adelante. Entonces dice esta parábola, para que entendamos que es adelante y no andemos buscando una parábola anterior, o como podría ser alguien que no sabe interpretar, dirá, ¿de cuál parábola? Pues dice, esta parábola, pero no está la parábola ahí, ¿dónde está la parábola? Bueno, la parábola viene después y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Punto teológico. ¿Qué entiende usted de este, supongamos, qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? ¿Quién es ese hombre? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién es ese hombre que tiene 100 ovejas? Y si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió y a encontrarla. ¿Quién es el que deja las 100 ovejas? Las 99. ¿Quién que tiene las 100 ovejas? ¿Quién es? ¿El pastor? ¿Todos están de acuerdo? ¿Pastor? Ok. Segundo, tiene que ir a buscar a la oveja, ¿verdad? Esta oveja, ¿qué ha hecho? Se ha descarriado, está perdida. Aquí dice que se pierde. ¿Se perdió cómo? Se perdió, no encontró el camino. Se alejó un poquito de la manada, ¿no? de las otras ovejas y se perdió en el regreso. Y hay un detalle, los pastores de ovejas, siempre que van al redil, los rediles ellos los construyen de piedra donde andan en el desierto. Los construyen y ellos se ponen en la puerta, ellos se ponen parados para que las ovejas no se vayan. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Él no deja salir ningún animal con la vara y igual no deja entrar al animal que viene a devorarla. Entonces, él hace el redil. Entonces, digamos que el pastor llegó, pone el redil, mete las ovejas en la cuenta, pues tiene que contarla, le falta una. Entonces, ¿qué debería hacer? Va a ir a buscarla, ¿verdad? Ahora, si hablamos que es el pastor y va a ir a buscar la oveja, ese contexto ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuál es el contexto de que estaría hablando Jesús? Digamos, si es un pastor, ¿cómo sería? ¿Sería el contexto de la iglesia? Digamos, suponiendo que mi hermano que me acompaña de allá a Los Ángeles ya no viniera, se congrega aquí, pero ya no viene, ¿es deber mío irlo a buscar para traerlo? ¿O no? Vamos, ¿qué dice? ¿Es deber mío o no es deber mío? Irlo a traer de regreso porque es la ovejita que se me ha perdido y a ustedes tengo que dejarlo aquí, tengo que irlo a buscar, traerlo nuevamente, sentarlo y que siga aquí. Es eso lo que entendemos, ¿no? Siempre lo hemos entendido así, ¿cierto o falso? Vale, ¿no tenemos problema con eso? Excelente, entonces vamos por buen. Amén, vamos por buen. ¿Vamos por buen? No. No vamos por buen camino. El contexto ahí son los líderes religiosos. Exactamente. Exacto, gracias, pastor. Ahora, eso es lo que nos han enseñado por mucho tiempo, que el pastor deja la oveja, deja las 99 y las deja solas y las va a buscar a aquella que se perdió. Pero eso no es verdad. Primero, en la historia de Israel, siempre cuando había un pastoreo, siempre se juntaban los pastores y hacían el redil entre varios y lo dejaban en el redil. Entonces, lo que hacía era el que se le perdió una oveja, dejaba las suyas con los compañeros y se iba a buscar la perdida. Ahora, pero eso tampoco tiene que ver con el pastor hoy en día, que una oveja se le fue porque nosotros somos considerados ovejas. No hay cabras, ¿verdad? Solo ovejas. ¿Amén? No, yo pregunto porque uno nunca sabe. Siempre uno tiene la tendencia, yo ando medio cabro por aquí, pero puedo cambiar, Señor. Entonces, uno tiene la tendencia que la oveja es el hermano o la hermana que ya no viene.
Ahora, no, ese no es la enseñanza de Jesús en la parábola de las 100 ovejas. ¿Por qué? Porque empezamos desde el inicio, se fijó que le estuve diciendo y repitiendo el versículo 1 y el versículo 2. Hay dos grupos. Un grupo es el pecador, el publicano. El segundo grupo, le dije, es fariseo y saduceo. Ahora, vamos a terminar el versículo 7, vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Ahora, estamos bien hasta ahí, pero vamos a ir botando esas ideas que nosotros tenemos. En teología se llaman ideas preconcebidas. La manera que aprendimos en otro lugar cuando nos vimos escuchando sermones que no estudiaron bien la escritura y nos enseñaron. Ahora, vamos a quitar eso de ahí. Y cuando yo empecé a estudiar nos dijeron que una de las cosas que debe tener un siervo, hermano, es un corazón dispuesto a aprender. Tener un corazón enseñable. Porque uno no puede llegar con las ideas, eso sería necedad. Uno debe reconocer que no tiene todas las respuestas. Necedad es creer que lo sé todo. Yo tengo que aprender de alguien más, yo lo comparto con ustedes, el pastor lo comparte con ustedes porque aprendió de alguien más, porque siempre hay un maestro que va adelantado a nosotros y uno va aprendiendo. Lo que tiene que buscar es la buena fuente. Buena fuente. Pero tener la buena fuente no indica que yo voy a ser un verdadero creyente. Eso también tenga cuidado. El hecho de que yo esté en una iglesia que se predique el santo evangelio, eso no significa, no indica que yo soy un verdadero creyente. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros lo vemos todo el tiempo. Y un ejemplo de eso es Judas. Judas estuvo con Jesús. No hay mejor teología que la que Jesús predicaba, pero Judas jamás vino por Jesús. Judas vino por el dinero. Judas vino porque quería algo y no lo consiguió. Vemos a Simón el Mago. Simón el Mago estuvo con Felipe, buen evangelista. Viene Pedro y Juan, escucha a Pedro y Juan y en lugar de arrepentirse, él dice, denme de lo que ustedes tienen porque yo también quiero tener ese poder. Así hay gente que llega a las iglesias, que va buscando poder, va buscando autoridad, pero no va buscando a Cristo. El pastor, vaya, como yo o el pastor Mario, no tenemos autoridad per se, o sea, por nosotros mismos. La única autoridad que existe para un predicador es cuando usa la escritura. Sin la escritura ya no tiene autoridad. Yo no puedo decir en mi iglesia con quién se casa, con quién se va, si viene o no viene, porque esa no es mi autoridad. Mi autoridad es decir lo que la palabra de Dios dice. Hasta ahí llega mi autoridad. Terminando la escritura yo no tengo ninguna autoridad, sigo siendo un hombre normal. Por eso es que a los predicadores no se miran así como grandes hombres de la fe, ¿no? Sino como las voces de Cristo para nuestras vidas. Lo único que hay que respetarlos, eso es todo, como dice Hebreos capítulo 13, 17. Imitar su fe, ¿no? Entonces, regresando, ya vimos que tenemos ese problema, que lo hemos aprendido así. Y ahora aquí el versículo 5 nos dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, yo sé que ustedes no tienen problema en saber esto. Ninguno de nosotros buscó a Jesucristo. Él nos buscó a nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Jesús está diciendo, como que dijera, ¿no? Yo vine desde el cielo, vine a buscar lo que se había perdido. Y vine a buscarlo y a encontrarlo. Y cada vez que un pecador se salva, ¿qué hay? Fiesta en los cielos. Salud. Fiesta en los cielos. ¿Ya? Entonces, Él vino a hacer eso. Vino a buscar lo que se había perdido. Nuevamente, aquí tenemos dos cosas importantes. Una es, la oveja está perdida. No descarriada, perdida. Si no hubiera usado descarriado, dice perdido. Lo segundo, la oveja nunca buscó al pastor. El pastor buscó a la oveja hasta que la encontró, se la puso en los hombros. Sí, la carga es de él. Él la llevó, él la volvió a meter al redil. ¿Se fija cómo Jesucristo hace todo el trabajo? La introdujo al redil, es como meterlo en la salvación y lo dejó salvo. Ya está salvado. El versículo 5 lo enseña y el versículo 6 dice, y al llegar a casa, no solo es que la llevan con gozo y alegría, no que se salvó, sino que reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozados conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y vuelve a repetir la palabra, ¿no? Se había perdido. Ahora, vea que aquí usa un mandato, gozaos. Gozaos conmigo. Porque cuando un pecador se arrepiente, debe haber alegría. Debe haber una alegría tanto en el cielo como para nosotros. Digamos, ¿y usted por qué predica tanto? ¿Y por qué predica así? Es que porque yo quiero que la gente adore a Cristo, glorifique a Cristo. Eso es lo que yo quiero. No es porque quiero recibir algo del hombre, no, yo quiero que todos amen al Creador. ¿Se entiende? No es porque buscamos algo de la gente, sino que Dios los ama, Dios mandó a su Hijo a rescatarlo, entonces nuestro deber es hacer que todos amen a Jesús. Ahora, hasta aquí, vemos, el mandato es gozarse. La razón, un pecador se ha arrepentido,
Estaba perdido, pero ya no estaba perdido. Entonces note, aparece 3 veces la palabra perderse, ¿sí? Aparece en el versículo 4 2 veces. Dice, si pierde una de ellas. Luego al final dice, y va tras la que se perdió. Y luego en el versículo 6 dice que la encontró y encontró la que estaba perdida. Nunca estuvo dentro o fue parte de, sino que siempre estuvo perdida. Desde que estuvo con Jesús estaba perdida, o digamos aquí, desde que estuvo con el pastor de las ovejas estuvo perdida. Cuando se fue estuvo perdida. Cuando fue rescatada, hasta que la fue a encontrar, se la trajo en los hombros y ahí cambió toda la historia. Ahora, eso lo indica el versículo 7. ¿Ya? El versículo 3 al versículo 6 tiene que ver con ¿qué? Con la parábola. Y la parábola enseña una sola verdad. Usted le puede buscar, por ejemplo, usted puede decir, ¿qué significa el hombre? Puede ser el pastor, ¿no? Puede ser el líder de la iglesia. Pues, entonces, empieza a buscarle. Pero la verdad que aquí quien es el hombre es una referencia, si le quiere buscar, sería Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo es el hombre que tiene esas 100 ovejas. 100 habla de algo completo, ¿no? Un entero. ¿Okay? Entonces, después de eso usted puede buscar quién es la oveja. ¿Quién es la oveja? Y aquí es donde nos perdemos. Porque nosotros en teología o en la Biblia encontramos que la oveja son aquellos que se han arrepentido. Está bien, ¿no? Está correcto. Pero aquí eso significa la oveja que ya está salva, porque lo vemos en el capítulo 25 que dice las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Ya? Entonces, luego buscamos, ¿no?, quién es la oveja, y ahí es donde tomamos un poquito el problema. Y luego hablamos de quiénes son los amigos y los vecinos. Sí, porque él ya se gozó, pero ¿quiénes son los amigos? Pues dicen los ángeles que están con el Señor, dicen, usted puede ponerle, pero no más, no puede buscar encontrarle a todo lo que está diciendo una verdad espiritual o una comparación espiritual. No, se va a lo más básico, y lo básico lo entrega el versículo 7. Lee conmigo el versículo 7 para que ya ahí nos quedemos. Digo, nos quedemos con la enseñanza de qué es y seguimos, ¿no? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, la parábola tiene que ver con un pecador que se arrepiente. Ahora yo pregunto, si la oveja que se fue de la iglesia, si fuera en el ámbito o la esfera de la iglesia, que un hermano se va de la iglesia, entonces si vamos a hablar de la esfera de la iglesia, ¿cómo es posible que el pecador se arrepintió? Si el arrepentimiento para salvación solo se da una sola vez, y después hay un arrepentimiento de santificación, que es el arrepentimiento constante, ¿no? Yo pequé cuando venía para acá, cruzando la frontera. Digamos, yo dije, ahí están los policías esperando a ver a quién le quitan el dinerito. ¿Ya? Yo pequé especulando y quizás son cristianos, yo no sé. Entonces, en ese sentido, es para poner un ejemplo, entonces, en ese sentido, como yo pequé, yo necesito ¿qué? No fue pecado. ¿Sí me explico? Sí, estamos perdiendo la lógica, lo que pasa constantemente, porque a la hermana la otra vez le sacaron $100. No, $100 o 100 pesos. $200, ok. Entonces uno tiene la tendencia a pensar, generaliza, ¿no? Ay, están viendo ver que, ok, ¿debo arrepentirme? Sí, porque me ha pasado a mí. No, a mí no me ha pasado, entonces yo no tengo que especular. Y si no puedo generalizar que todos están en lo mismo. Va. Yo me tengo que arrepentir. Ese arrepentimiento es de santificación. Yo no me arrepiento para ser salvo, yo me arrepiento para ser santo. Que no lo voy a lograr ser, pero reconocer es lo más importante. Lo que Dios quiere es que yo reconozca que he pecado. ¿Ya? Porque no hay ningún ser perfecto en la tierra, y la Biblia dice que nunca peque. No hay. No hay hombre en la tierra que nunca peque. O sea, todos pecamos, hasta el predicador más santo que usted mira en televisión. ¿Sí? Hasta el más santo en televisión, ese peca también. Si no, sería como un ángel o sería como Jesucristo. Ahora, dice que el pecador se arrepiente, y aquí pues, la palabra arrepentimiento es siempre la que se llama metanouti, que eso tiene que ver con reconsiderar, arrepentirse. Ahora, después de esto él dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esta es otra frase o cláusula que hace que la mayoría de personas o creyentes piensen de que está hablando de la iglesia per se. Es decir, esto es 99 por la palabra ¿qué? Dikaios, que es justos, o dikaión, que es justos. ¿Ya? Bueno. Entonces, como está hablando de justos, entonces ¿de quién habla? ¿Ustedes son justos? No, nosotros somos declarados justos.
O sea, no somos justos, justo es Cristo, pero nosotros somos declarados justos por Él. Okay. Nosotros, y nos llamamos justos, esa es la forma de decirlo. Somos justos en Él, ¿ya? En Él. Entonces, cuando hablamos de 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿de quién está hablando? Uno piensa que nosotros, no, porque si nosotros somos justos, ya no necesitamos arrepentirnos, porque ya nos arrepentimos una vez, entonces siempre va a haber fiesta cuando se arrepiente, ¿quién? Un pecador, no los justos. Vaya, aquí Jesús está usando lo que se conoce como una figura literaria. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Ironía. ¿Entiende lo que es ironía? Vaya, aquí es donde ya se junta toda la parábola. ¿Cómo? Bueno, Jesús dijo que habían dos grupos de personas, ¿verdad? Ahora lo vamos a simplificar. Pecadores y justos. Ahora vamos a usar la palabra que usa Jesús al final. Justos. Ya no fariseos y saduceos. Y ahora vamos a decir pecadores y justos. Ahora, ¿quiénes son los pecadores? Versículo 1. ¿Quiénes son los justos? Versículo 2. ¿Quiénes son los justos? Los legalistas. La élite religiosa. Yo, como soy el predicador, hermano, soy más santo que ustedes. ¿Cierto? Esa es la tendencia, ¿no? Y luego viene uno de ustedes, con respeto lo digo, viene usted y dice, bueno, yo como soy líder, yo soy más santo que tus hermanos que aparecen un día a la vez. Allá al tiempo. Entonces, no hay tal cosa, no existe eso. Esa comparación es burda. Nosotros no nos comparamos con usted y usted conmigo, nos comparamos con Cristo. Delante del Señor, ¿cómo soy yo? Un vil pecador. Ay, otra vez, me humillo. Y lo miro a usted y digo, ay, el hermano anda igual que yo. Hay que poner los pilas porque si no, nos dejan con las cabras. ¿Ya me explico? Porque el arrepentimiento debe ser genuino. Y nosotros tenemos que procurar que el arrepentimiento de nosotros sea verdadero. ¿Cómo lo vamos a saber? Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los van a conocer. Estos religiosos ahí andaban. ¿Sabes? Y note que Jesús dice que son parte de. Ahora, dentro de todo esto, ya Jesús no está hablando de dos grupos. Jesús está hablando de un grupo. ¿Cuál es el un grupo? Ahora solo es un grupo. ¿Cuál es el grupo que está hablando Jesús? Ya no son dos, son uno. Y lo simplificó aquí. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí lo simplificó. Aquí Jesús dijo que los del versículo 1 y el versículo 2, ambos grupos son pecadores. Y ambos grupos necesitan arrepentimiento para salvación. ¿Ya? Aquí no hay tal cosa de que, porque esto es ironía, no es que estos son justos, sino que Jesucristo es como que dirá así. Hay gozo en el cielo cuando un pecador reconoce que necesita salvación y que no puede por sus propios medios, a ustedes que se consideran ya salvados cuando no lo están. Eso es lo que dice Jesús con 99 que se creen justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, cuando ve la parábola no está hablando de la esfera de la iglesia, que el pastor deja la iglesia y se va a traer. No, hermano, está hablando del que no conoce al Señor, del perdido realmente, el no creyente. Él no está hablando de la iglesia per se, le está hablando del el pueblo suyo que está perdido. ¿Quiénes están perdidos? Los publicanos, los pecadores, los fariseos, los saduceos, están perdidos todos. Entonces, ¿pero quiénes se van a salvar? Aquellos que reconocen, ¿se acuerda? El publicano y los pecadores vinieron a escuchar a Jesús. Los otros vinieron a murmurar de que Él se reunía, los recibía y no solo los recibía, sino que comía. ¿Ya? Porque para el impío todo es malo. Pero para los que conocen al Señor todo es bueno. Porque lo que hagáis, si coméis o bebéis, ¿para quién hay que hacerlo? Hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, si quiere comer lo que quiera, marisco, cerdo, lo que sea, coma, tranquilo, no hay problema. Dedíqueselo al Señor, dígale gracias Señor por el alimento que me da. Entonces, no hay problema, puede hacer lo que quiera, pero hágalo siempre para el Señor. Se dio un viaje, vaya en el nombre del Señor, dígale gracias Señor porque estoy disfrutando la tierra que creaste para nosotros. Acuérdense, cuando Dios hizo la creación, no hizo al hombre primero y le dijo, hoy te voy a hacer la tierra para que trabajes y vas para trabajar. No, primero le hizo el mundo, le hizo el agua, la tierra, le puso los animales y después le dijo, vaya, ahí está, todo es tuyo, le dijo. Como decir, he set up the table, ¿no? Él puso la mesa y le dijo, ahora dele, coma todo lo que quiera o haga todo lo que quiera. Sojuzgue la tierra, disfrútela.
Pero el hombre vino en su pecado y no lo disfrutó, sino que ahora se dedica a trabajar y a trabajar y a trabajar y dice, cuando me jubile voy a disfrutar, y cuando se jubila solo pasa dormido. Así que la regó. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, cualquier cosa que nos damos, decirle, Señor, gracias. Por ejemplo, venir a Tijuana. Gracias, Señor, porque podemos venir a Tijuana. Porque no todos pueden venir, ¿cierto? Entonces, gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad y vamos a disfrutarlo. Es la manera de ver. Uno puede gozar la vida sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es principal y primero? El reino de Dios y su justicia. Si el reino de Dios y su justicia es primero, ¿sí?, entonces lo demás se puede hacer. Porque Dios hizo la tierra para que la disfrutemos, para que la gocemos. Pero siempre, siempre, primero siendo Dios en todo. ¿Ya? Todo lo que voy a hacer es para dar gloria a Él. ¿Se entiende? No es que sea pecaminoso, es que le damos gloria a Él. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias. Mire, ¿se imagina que nosotros tuviéramos que vivir como en austeridad? ¿Se imagina que usted no pudiera tener un carro? Los que tienen carro, ¿no? Una moto, ¿no?, sino que tuvieran que andar a pie toda la vida. Porque dijera usted, no, eso es pecado, yo no puedo tener nada porque es pecaminoso. Yo debo, como son los Amish o los menonitas, ¿no?, que ellos siempre siguen usando carreta, las hermanas se ponen sus delantales, sus cofias y se visten igual. Algunas le quitan los dientes, por si es muy bonita le quitan los dientes para que no se crea mucho más que las demás. Todas, no tiene que haber vanidad entre ellas. ¿Sabía eso? En los Amish no tiene que haber vanidad. El hombre no usa bigote porque el bigote habla de los terratenientes, de esos hombres malos. Entonces ellos se quitan el bigote y se dejan la barba de aquí, nada más la barba. Todos se tienen que ver iguales. Camisa blanca, pantalón negro, tirantes, sombrero. Todos tienen que ser igual para que nadie se mire codicioso o codiciado. ¿Ya? Y las mujeres igual. Y tienen que usar carreta, las casas no tienen ladrillo, tienen tabla, todo lo más rústico que puede haber. ¿Por qué? Porque así se vivió en antaño, entonces se tiene que seguir viviendo hoy en día. Imagínense que así tuviera que vivir usted. No puede usar ropa nueva, moderna, no puede usar de renombre. ¿Por qué? Porque es pecaminoso, está haciendo vanidad. Cuidadito. ¿Se da cuenta qué terrible, no? Ahora, Dios nos puso todo para que lo disfrutemos. En el caso aquí, hermanos, Jesús está hablando de los pecadores. No solo los publicanos y los pecadores son malos, también los de la élite, también los religiosos necesitan salvación. Y ¿quién es el que lo logró? Lo logró aquel que se arrepintió. El otro no importa lo que se crea. Si es publicano, si es pecador, si es fariseo, no importa. Todos necesitan salvación. Ahora, ve cómo la parábola de la oveja perdida no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, de que era el pastor yendo a buscar. Ahora, esto no quiere decir de que uno como pastor a veces no va a tomar el tiempo para llamar a un hermano, pero déjeme explicar esto. Yo quiero hacer una pregunta así general. ¿Quién de ustedes no tiene conocimiento de la Escritura? ¿Quién de ustedes no sabe lo que debe hacer como cristiano? ¿Quién no sabe? ¿Quién necesita que se le enseñe del arrepentimiento? ¿Quién necesita que se le enseñe de la salvación? Porque es volver a empezar, ¿no? Es porque es nuevo. Pero yo me imagino que la mayoría de ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad? Si habrá uno o dos, pues esa es otra cosa. Hay que instruirle, hay que disipularlo. Pero yo creo que la mayoría ya está bien fundamentado en la palabra. Ya sabe lo que es bueno, lo que es malo. ¿Todos disciernen lo que es bueno y es malo? Digamos, ¿es bueno que yo me tome una cerveza? Vamos, ¿no se oyen? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es bueno que yo me fume un cigarrito de vez en cuando? ¿Es bueno que yo use droga de vez en cuando para ser más inteligente cuando predico? Que la mente me huele y así voy a ver más cosas que ustedes no ven. No, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Es bueno murmurar de otro? ¿Es bueno criticar a otro? ¿Es bueno levantarle un chambre a otro? ¿Perdón? ¿Qué es eso? Murmurar, chismosear. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno? No, es malo. ¿Quién necesita que le enseñen de eso? Nadie, ¿no? ¿Quién sabe que es correcto llegar a la hora y no tarde a una reunión que le invitaron? O al trabajo. Todos sabemos lo que es correcto y lo que no, ¿verdad? Entonces, no necesitamos. Ahora imagínense que es por casualidad. Vamos a hablar del hermano que ya conoce, él ha estado muchos años en mi iglesia. Él que ya conoce mucho, yo le he enseñado, ha estado en clase y todo, ¿ok? Un día se me va. Yo le pregunto y le digo a él, ¿qué quiere que yo le vaya a decir para traerlo de regreso? Él sabe que Jesús murió por él. Él sabe que debe en todo sentido ser obediente al Señor. Y al irse de la iglesia, ella no está siendo obediente.
Y no importa lo que hizo que él se vaya de mi iglesia. Si yo hice algo que a él ofendí, no lo saludé, no lo invité a una reunión que él quería ir y yo no le dije, y le dije a otro y se sintió herido y se sintió descalificado. Entonces, al herirse se fue. Ahora, ¿tengo que irlo a buscar para irlo a convencer que vuelva? Ahora, ¿cuál es el problema que hay en el corazón de él? Hay orgullo, hay soberbia. Él considera que tiene algo que yo no he notado y no le estoy dando el respeto que él se merece. Pero él no sabe por qué yo hice la reunión y por qué invité al que invité. Él no sabe mi intención, él no sabe por qué. Entonces, al tomar esa decisión él tiene un problema y lo está haciendo por orgullo. Bíblicamente yo no lo puedo convencer porque él sabe lo que voy a ir a decirle. Es más, recuerdo un hermano decirme, y no me vaya a estar llamando porque usted usa palabrería y me va a querer convencer y yo no vuelvo. Sí, porque cuando un hermano que tiene conocimiento se va de la iglesia, no se va porque no tiene conocimiento, porque ignora, se va porque el orgullo lo movió a irse. Y a mí me ha pasado en mi iglesia. Se van y yo les hablo, ¿no? Algunos, ¿y qué tal, hermano? ¿Qué pasó? Otros ni le dicen a uno que se van. Entonces, en ese sentido, tenemos el problema de que no es que me está diciendo que yo debo buscar la oveja perdida. Porque no es a mí, no es al pastor. Está hablando de Jesús y en la esfera de estos que todos son pecadores, ¿no? Donde estuvimos nosotros antes, que necesitan arrepentimiento. Y nosotros tomamos el arrepentimiento. No está hablando de lo traer. Ahora, si buscan la Biblia que si se hizo, no. Jesús reprendió al joven rico, pero no lo fue a traer. El joven rico, al ver que no podía ser salvo, ¿qué hizo? O ser justo, ¿qué hizo? Se fue y Jesús que le dijo, espérate, deja una ofrendita antes de irte. Eres rico. ¿Sí? O espérate, quédate, vamos a hacer una excepción contigo. No pasa eso. Entonces, quiero que vea todo el aspecto en el sentido de que esto está hablando de Jesús. Segundo, hace lo mismo con la parábola de la moneda perdida, ¿no? Y aquí va la progresión. Aquí es 1 en 100 y aquí es 1 en 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, la palabra sigue siendo la misma, perderse, enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Note, aquí se habla de la insistencia, de la intensidad de la búsqueda. Esa búsqueda la hace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él busca la oveja perdida. Y dice el 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado. La parábola sigue siendo parecida, solo que ahora lo hace con una cosa, habla de gozo, habla de perderse, y porque ha encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice otra vez, que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Sigue igual, la dracma tiene que ver con ¿quiénes? Con los fariseos, con los saduceos, con los publicanos y con los pecadores. Ella es la dracma. La mujer, de alguna manera, es una ilustración de Jesús que vino desde el cielo a buscar lo que estaba perdido. Y él vino y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que son estos, ¿no? Pero los demás sí vinieron a él. Entonces él los está salvando y los ha estado salvando y nos ha salvado a nosotros. Ahora, posterior a esto, que esto es similar al anterior, pasa la parábola del hijo pródigo. Note, son 3 parábolas a una murmuración. Entonces, bueno, dijo, estos que están murmurando, si ustedes saben, ustedes son esa oveja perdida. ¿Ya? Ahora, los fariseos entienden, los saduceos entienden, porque eran instruidos en la ley. Ahora, llega la parábola del hijo pródigo. Y aquí ya toma personificación, ya aquí habla de persona, ya aquí es directo. Ahora, si podemos simplificarlo por cuestión del tiempo, pues ya me quedan 10 minutitos, hermano, por cuestión del tiempo, si lo simplificamos, ¿quién es el hijo pródigo? El publicano y el pecador. ¿Quién es el hijo que se queda? Ahora, se fija cómo la progresión empieza con un animal, una moneda, para explicar de que les dice a ustedes son el hijo mayor que se quedó, los legalistas, los que tienen toda la herencia, los que se les dio todo, los que tienen el evangelio, bueno, no el evangelio en este caso, tenían la ley para explicarle al pueblo, pero ellos no lo hacían porque ellos mismos no venían a Dios. Entonces dice, ustedes son el hijo mayor y el hijo menor son estos, ¿no? El hijo pródigo, los que se fueron. Estos son pecadores determinados, ¿no? Estos no andan a esconderlo a nadie. ¿Se ha fijado? Hay gente que llega a la iglesia y dice, mire hermano, yo ando todavía en el mundo, pero no me he arrepentido, pero algún día me voy a arrepentir. Pero tiene otro grupo en la iglesia que siempre se rasga las vestiduras, ¿no? Sí, siempre hay un grupo, siempre va a haber un hermano que se rasga las vestiduras, ¿no? El legalismo.
Siempre, porque los hay. Y Jesús habla de esto. Y vea cómo Jesús inicia diciendo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame, y aquí es una orden del hijo hacia el padre, dame. Él quiere tener en este caso lo que no le corresponde, porque, hermano, las herencias se daban hasta que el padre moría. Y le está perdiendo en vida, no se puede hacer. Entonces lo que hace el padre es esto. El padre le divide las 2 mitades, uno para el hijo mayor y uno para él, y se lo da a él, pero en papel. Entonces, luego voy a explicar, él dice que dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes, dice. ¿Sí? Digamos como en papel. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, juntándolo todo significa que lo vendió. Pero un detalle, en el Medio Oriente no se podía vender una herencia porque el papá estaba vivo. Entonces, ¿qué se hacía? Se vendía por palabra, es decir, se la vende a alguien, toma el dinero, él la compró, pero él no puede tomar posesión de la heredad hasta que el padre de familia muera. Entonces, este hombre que le compró la heredad tiene que esperar que el papá se muera para tomar la herencia, pero él ya vendió, ¿ya? ¿Sí? Ahorita el padre de familia sigue trabajando la tierra, es de él, hasta que muera. ¿Ok? Entonces dice que juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunos dicen que anduvo con rameras como lo cree el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor dice, este es tu hijo que ha vendido, que ha gastado todo con las rameras. Bueno, por la palabra perdidamente sugieren eso, otros dicen que no, y ahí hay un punto teológico, ¿no? Que si consideran o no que lo hizo con rameras. Dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí algunos consideran de que él estaba pero hambriento, no había comido por muchos días. Y tanto era la insistencia que quería comer, como dice aquí, deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso de nadie le daba sugiere de que los otros que trabajaban allí, porque él tuvo que buscar una persona que no era judía, y algunos consideran de que como andaba buscando trabajar de esa manera, entonces no le querían dar trabajo, entonces lo mandaron a cuidar cerdos, algo que un judío no hace. Pero él, por la necesidad y el hambre, pensó que podía comer aunque sea esos frijoles que le daban, un tipo de frijoles que le daban los cerdos. Entonces dijo, voy a comer de ahí. Y cuando llegó, los demás trabajadores no le dejaron agarrarlo. O sea que estaba fregado por todos lados. Digamos como que todas las puertas se le cerraron, hermano. ¿Ya? Como suele pasar con algunos que no vienen a Cristo hasta que se les cierra todo. Y el 17 dice, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí Jesús está hablando que de alguna manera cuando encuentra esa oveja reconoce que tiene la necesidad de arrepentimiento. Y hace esto, se arrepiente, lo que los fariseos no están haciendo. Y al 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme, ¿sí? Una petición con orden, como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos y vio a su padre, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuevamente, la misericordia del padre es darle la herencia antes de morir, y segundo es recibirlo cuando ha gastado todo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta. Aquí se está haciendo lo que dijo Jesús, tanto en la parábola de la oveja perdida y de la moneda. Hay celebración, hay una fiesta, sí, todos vamos a disfrutar porque este se ha perdido y ha sido encontrado. Ahora, va a ver la actitud del hijo mayor. Él dice, el 24 dice él acerca de su hijo, porque este hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse todos porque era salvo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro, el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué sugiere esto? No sé si han leído el capítulo 23 de Mateo, cuando dice, vosotros recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito, pero cuando lo volvéis 2 veces hijo del infierno. También les dijo, ustedes no entran y no dejan entrar a nadie. Entonces es esto, el hijo mayor representa ¿a quién? A los fariseos y saduceos, y el problema del fariseo y el saduceo era que tenían la ley, tenía todo en la mano, conocían la palabra, pero decidieron no entrar a la fiesta.
entiende no entrar a la fiesta. Si lo trasladáramos al hecho futurista, ¿no?, de lo que va a ser Jesús y vamos a ir a la fiesta de las bodas, entonces como que si el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta de la boda, dice yo no voy a entrar. Yo no estoy de acuerdo que mi hermano tenga esa fiesta. No es cuando nosotros nos enojamos de que nuestro enemigo a veces se convierte y dice, ¿cómo merece el infierno? Merece ir a la cárcel. Ok, entonces no queremos que se convierta. Los fariseos no quieren que los publicanos y los pecadores o las rameras se arrepientan. Entonces él se queda, él es el reflejo de los legalistas, él es el reflejo de los religiosos. No quiere entrar, no quiere ser parte de esa fiesta. No está de acuerdo que el hijo haya vuelto. No está de acuerdo que el hijo sea parte de la casa. Entonces, nuevamente, aquí vemos otra vez los dos grupos. Otra vez los dos necesitan salvación, pero solo uno lo recibe. El otro no. Y le reclama al padre y termina diciendo el 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre de familia dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora, esto refleja que a ellos se les dio el don, ellos tenían todo el don de predicar el evangelio o predicar la palabra, no lo hicieron. Ellos tenían la puerta para abrirla, la cerraron, no solo para los demás, también para ellos. Entonces, tú lo tienes todo, ¿qué quieres? Te lo di, tú lo tienes, tú eres el que predica, tú eres el maestro de la ley, tú eres el que le enseña a todos los del pueblo, pero le enseñas mal, no los dejan entrar. Y si los persiguen y los convierten para que sean dos veces hijos del infierno. Es culpa de ustedes. Pero ustedes dicen que están conmigo, ustedes están en la casa. ¿Ya? Y el 32 dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. El muerto tiene que ver con la muerte espiritual. Efesios 2:1. ¿Ya? Estábamos muertos en delito y pecado. Entonces dice, estaba muerto y ha revivido, se había perdido, ¿sí?, y es hallado. ¿Ya? Entonces, si se fija, las tres parábolas tienen que ver con lo mismo. Y es que necesita salvación todo pecador. No está hablando del ámbito o la esfera de la iglesia. Esa ha sido una enseñanza que nos ha enseñado porque no aprenden a distinguir la verdad central del pasaje o de la parábola. La parábola solo enseña una verdad espiritual. Y nuestro deber es encontrar esa verdad espiritual. Y en este caso, la triada se tiene que estudiar de una sola, porque el énfasis termina en los dos hermanos, ¿no? Ahí Jesús quiere mostrar cómo los fariseos son distintos a los pecadores, porque los pecadores sí buscan el arrepentimiento, pero los fariseos no lo hacen. Amén. Bueno, estamos 2 minutitos, terminamos. Lo hicimos así, abuelo de pájaro, ya lo último, pero ya era necesario para no cansarnos. Amén. Ni usted ni yo tampoco. Espero que haya más o menos entendido este pasaje, este capítulo 15, y le ayude cada vez que escuche eso, y tampoco nosotros no hagamos cosas que no son bíblicas. Es decir, de asegurar cosas que no están bien interpretadas porque ha sido un cliché que se ha venido enseñando. Y no es que sea pecaminoso, porque pues el pastor tiene que hacer todo lo posible para que una persona se salve. No depende de él, pero hace lo humanamente posible. Al final todo depende de cada uno de nosotros. Es una elección personal. Usted va a decidir si es obediente al Señor o no es obediente. Nadie le obliga. Usted va a decidir si de alguna manera cumple con los mandamientos de Dios o decide no hacerlo. Y dice, no, todos son iguales, yo voy a ser igual que todos. ¿Ya? Esa es la manera más sencilla de pensar y terminar una vida. Pero, si usted de verdad quiere agradar a Dios, usted va a decir, yo quiero vivir y agradar a Dios toda mi vida. Porque si Él tuvo la misericordia de salvarme y la gracia de encontrarme, entonces mi deber es ser recíproco y agradarle en todo lo que yo pueda, cumpliendo en obediencia a su voluntad. Eso sería un hijo correcto. Y eso nos ayuda a nosotros a considerar de que estamos por buen camino angosto. Porque el camino ancho es, hagamos lo que queramos, vivamos como queramos. Bueno, mis hermanos, quedamos aquí, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por este tiempo, por habernos ayudado, Señor, de todo corazón. Gracias porque podemos entender este pasaje de alguna manera, que nos ayude a vivir un cristianismo más apropiado, un cristianismo más comprometido. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad nos alcanza y nos ayuda grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén.